Cuba nunca fue la Suiza del Caribe. No estuvimos ni cerca. Pero no me malentiendas. Yo no estoy defendiendo el comunismo. Voy a criticar a la Cuba prerevolucionaria, con la intención de encontrar los problemas que tenía para que no surjan en la Cuba del futuro. Yo no estoy defendiendo la revolución, estoy defendiendo la Cuba que está por venir. Mi crítica hacia esta afirmación tan comúnmente repetida entre los exiliados en Miami está basada en tres partes: la economía, la política y las instituciones. Estos tres aspectos te mostrarán claramente los problemas que Cuba tenía y lo que hay que cambiar si en verdad queremos ser la Suiza del Caribe. Vamos a empezar por la economía. Durante los años 50, Suiza era una economía industrializada, diversificada y basada en la fabricación de productos de altísima precisión. ¿Pero qué significa esto? Solo imagínate el producto más famoso de Suiza, un Rolex. Para hacer un producto de esta calidad, no lo puede hacer cualquiera. La compañía Rolex lleva años invirtiendo en su propia compañía, invirtiendo en nuevos métodos de producción, en investigación, en mano de obra especializada, en máquinas de producción altamente precisas. De esta manera, la compañía puede coger lo que es un trozo de hierro y transformarlo en un producto que se vende por $5,000. Eso es una economía precisa y de alto valor añadido. Ahora compara esta economía con la Cuba de los años 50. Notarás la diferencia de inmediato. Cuba era una economía agraria, basada principalmente en la exportación de azúcar. Y no exagero, 75% de las exportaciones de Cuba eran azúcar. Cuba no dependía económicamente del azúcar. Cuba dependía existencialmente del azúcar. Si el precio del azúcar bajaba, la economía cubana entera entraba en una recesión. Había una crisis nacional si el precio del azúcar bajaba, porque un tercio de la población dependía de esa industria para su sobrevivencia. Además de eso, compara los trabajos que genera la industria de los relojes en Suiza y compara los trabajos que genera la industria azucarera en Cuba. Para hacer relojes necesita una mano de obra bien entrenada y bien pagada. Y ahora piensa qué tan simple es producir el azúcar comparada con producir un Rolex. No requiere la misma cantidad de mano de obra especializada. No genera la misma cantidad de buenos trabajos para que la gente se desarrolle. Mi segundo enfoque de crítica es la política. Suiza ha sido un país sumamente estable por casi 150 años. El último conflicto civil en Suiza fue en 1847, cuando hubo una breve guerra civil que duró alrededor de un mes. Desde entonces ha sido una república estable, con instituciones fuertes y un Estado de Derecho permanente. Ahora compara eso con la Cuba republicana. En menos de 60 años, Cuba tuvo 3 golpes de Estado, 2 dictadores, 4 rebeliones armadas y una intervención extranjera. Eso es un evento político en promedio cada 6 años. Cuba era un país altamente inestable, que no tenía instituciones republicanas fuertes. Y esta es la clave por la que Suiza es un país industrializado y Cuba no. La estabilidad política es un prerequisito para que un país se industrialice, porque la industrialización requiere inversión a largo plazo. Requiere que tú puedas predecir como inversionista que en 20 o 30 años no va a haber un cambio de política drástico que acabe con tu inversión. Pero este no era el caso en Cuba. Si cada 6 años había un evento político destabilizador, tú no sabías como inversionista si el día de mañana la política iba a cambiar tan drásticamente que tu inversión, tu empresa, iba a ser completamente inútil. Así que tú no inviertes a largo plazo. Por eso la única industria que valía la pena en Cuba era la industria de azúcar, que no requiere inversiones de tan largo plazo como las demás. Esto perpetúa el ciclo de dependencia del azúcar en el que Cuba estaba sometido. Mi tercer punto es las instituciones. Y esto es algo mucho más abstracto que los otros 2 puntos. Una institución es una tradición, una manera de hacer las cosas.
Y Suiza ha tenido unas instituciones democráticas muy fuertes. Estas instituciones eran transparentes y hacían del gobierno un aparato para promover el bien común. Compara esto con la Cuba republicana y la Cuba de hoy. Cuba era un país sumamente corrupto y lo sigue siendo. El gobierno era un mecanismo para enriquecer a las personas conectadas con la política. Si tú investigas la historia de Cuba, verás que hay un millar de casos de corrupción, que muchos de los políticos estaban corruptos y utilizaban el gobierno como una manera de enriquecerse. Una de las maneras más frecuentes en que hacían esto eran dándole trabajos de obra públicas a compañías ficticias que luego desaparecían con el dinero público y se lo repartían entre los políticos. También había un clientelismo político maligno. El clientelismo es cuando tú no votas por lo que tú piensas que en verdad es la mejor póliza. Tú votas basado en favores, en lo que tú o alguien te debe a ti. Esto generó una cultura política que no era transparente y no invitaba a la acción ciudadana y que no utilizaba el Estado para promover el bien común de la sociedad, sino el bien común de las personas dentro del gobierno. Como siempre, esta es solo mi opinión y si usted no está de acuerdo, le invito a que deje un comentario cortés en la descripción. Y recuerda, yo no estoy diciendo esto para defender la revolución. Es muy desafortunado en el siglo cubano que si tú criticas los verdaderos problemas que existían en la Cuba prerevolucionaria, la gente se imagina que tú eres un castrista defendiendo el comunismo en Cuba. Yo estoy 100% seguro que el cubano de hoy en día viviría mejor si nunca hubiera habido una revolución. Pero eso no significa que la Cuba republicana era perfecta. Tenía muchísimos problemas. Yo temo que estos problemas que Cuba enfrentaba durante su periodo republicano se presenten de nuevo en la Cuba después del cambio hacia la democracia. Si nosotros permitimos que eso ocurra, podemos enfrentar una situación como la de Rusia, en que cambiaron del comunismo y gracias a la corrupción, hoy en día están en otra dictadura. Ya he hecho un video muy similar a eso, que va a estar aquí o aquí, no sé en dónde, pero va a estar ahí para que usted lo vea si le interesa. Y como siempre, gracias por ver este video y suscríbete. Hasta la próxima.